Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo y Miriam, nuestro segmento Que te conozcan a ti. Y bueno, pues iniciando programación, gracias Ricardo, gracias Miriam por estar nuevamente con nosotros, por darnos lo que el Padre les está dando a ustedes. Gracias por esa dedicación, por ese tiempo, por esa entrega. Pues sabemos que estos temas no es de solamente de sentarnos aquí y ya empecemos a hablar, sino que requiere tiempo. Gracias. Sé que son personas muy ocupadas, pero pues tienen prioridad para lo que es el desarrollo de nuestro propósito en la vida de los demás. Así que Ricardo, Miriam, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Jorge. Muy contento de saludarte, de empezar el año y saludarles a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto iniciar nuevamente nuestras transmisiones de este 2025 y que Dios les bendiga a todos. Aquí les saludamos desde Que te conozcan a ti, que es el nombre de este segmento que se transmite desde Busco en Ti Radio Online. Y estamos arrancando el año. Bueno, ya estamos en el día 20, pero es nuestra primera transmisión del 2025. Y justamente por eso quisimos arrancar con un tema que es uno de los nombres que Jesús da de sí mismo o que Dios da de sí mismo, que es el Alfa y el Omega. Es un poco lo que, bueno, es lo que de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Así es. Y este título está basado en Apocalipsis 1:8, que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Exacto. Y antes de entrar ya a lo que es el nombre como tal, siempre es importante, recuerden, entender en qué parte de la Biblia se escribió un texto y todo eso, ¿no? Nosotros vemos que Dios se presenta tres veces a sí mismo como el alfa y el omega. Las tres están en Apocalipsis. Además, no lo encontramos en otro libro, sino solamente en Apocalipsis es que se encuentra la parte de que yo soy el alfa y el omega. Y el libro del Apocalipsis es un libro muy interesante porque nosotros en ocasiones pensamos que es un libro que se escribe para que conozcamos lo que va a suceder o el futuro del mundo y cómo terminarán las cosas, ¿no? Y si bien es cierto que ahí encontramos mucho de eso, la razón principal del libro no es hablarnos de eventos futuros, sino el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, literalmente dice la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿no? Pero vemos cómo entonces el propósito del libro como tal es revelar la persona de Jesucristo, ¿no? Y por eso es tan significativo que en el libro de Apocalipsis es donde nosotros encontramos estas tres veces, que además ahorita lo vamos a ver con un poquito más de calma, en qué momento se dijo esas tres veces y por qué es tan importante entenderlo, de que Él es el alfa y el omega y vamos a ver entender un poco lo que significa bíblicamente hablando, teológicamente hablando, pero también para nosotros en nuestra vida diaria, qué significa que Él es el alfa y el omega. Así es, y pues este nombre se le dio a Juan, al apóstol Juan. Fue ya el último de los apóstoles que quedó de los apóstoles directos de Jesús y fue dado en la isla de Patmos. Exacto. Y Apocalipsis tiene otra característica que la Biblia nos cuenta, desde que Dios hace al mundo, como empieza, ahorita vamos a ver en dónde lo dice, pero también hasta que termina Apocalipsis, es decir, con esta revelación de Jesucristo, se cierra lo que nosotros hoy conocemos como el canon bíblico, como todos los libros que componen la Biblia. Ahí es exactamente donde se cierra. Entonces, por eso es tan importante entender en qué parte está, ¿no? Yo les decía ahorita que estábamos hablando que este nombre nosotros lo encontramos en tres partes dentro de Apocalipsis. La primera de ellas es la que justamente acabamos de leer, que es Apocalipsis 1:8, que es el que nos acaba de leer justamente Miriam, que dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero
también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Ahora, ¿por qué es importante encontrarlo también en Apocalipsis 21, 6? Porque en Apocalipsis en el capítulo 21 es justamente la parte en la que Apocalipsis nos está hablando de que vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva y que todo lo que nosotros conocemos aquí en la tierra pasará, dejará de existir para dar paso a algo nuevo, algo que hoy no sabemos cómo será, solo sabemos que ha de ser una cosa espectacular para acá, para nosotros, pero no sabemos a ciencia cierta cómo será, ¿no? Y él está hablando de sí mismo como Jesús, como Alfa y Omega, en esa parte, lo que significa que Jesús no solamente es Señor en nuestro tiempo, sino que aún y cuando todas las cosas pasen, Él seguirá siendo el Señor de los tiempos. Y luego volvemos a encontrar la tercera vez que habla del Alfa y el Omega en el capítulo 22, versículo 13, que es donde dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, y aquí le remata con algo que dice el principio y el fin. ¿Por qué es importante también entender que esté en el capítulo 22, versículo 13? Porque el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Entonces, si tú estás leyendo Apocalipsis, te das cuenta que después de eso continúan unos pocos textos que hablan de la venida de Jesucristo, pero después de eso son las palabras finales, los saludos y donde ya se nos habla expresamente que tenemos que esperar la segunda venida de Jesucristo. Entonces, estamos hablando de que lo vuelve a decir cuando se está cerrando toda la escritura, así como poniendo la firma al final de un documento, así una posdata en una carta donde ya se dijo todo el texto, nos deja una posdata y se firma el documento y ahí nos vuelve a decir exactamente lo mismo. Así es, y se hace referencia también a lo que es el alfa y la omega, que son la primera y la última letra del abecedario griego. Exacto, que es algo muy... Bueno, Ajá, pues en ese tiempo todavía estaba en apogeo lo que era la filosofía griega y pues los filósofos andaban en búsqueda todavía del origen, el origen y el fin de lo que era el hombre. Y pues el que abarque, el decir Dios, que Jesús se revele como el principio y el fin, pues abarca un todo. exactamente. Y además, algo muy interesante es que cuando nosotros seguimos en Apocalipsis, en el primer texto que lo encontramos, que es el 1:8, ahí en realidad hace referencia a Dios. Y recordemos que Dios, al final del día, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos como una unidad de las tres personas, ¿no? Pero en las segundas dos, en 21:6 y el 22:13, expresamente habla de Jesucristo. Es decir, ya no se refiere a Dios como una deidad de tres personas, sino se refiere expresamente a la persona de Jesucristo. Ahora, ya entrando en materia, Mira nos decía ahorita que es la primera y la última letra del griego. Es muy interesante que haga referencia a letras griegas, porque uno diría, bueno, ¿y por qué hace referencia a palabras griegas si Jesús pues, no era griego, ni hablaba griego, ni nada de eso, ¿no? O sea, ¿por qué hace referencia a dos letras griegas? Históricamente lo entendemos porque ustedes recordarán, no me acuerdo si lo vimos ya, pero aproximadamente unos 350 años de que Jesús llegara a la tierra, uno de los muchos pueblos que conquistó a Israel, porque Israel ha estado conquistado por un montón de pueblos, uno de los pueblos o de las naciones que llegaron, hicieron esclavos a los israelitas, fueron justamente los griegos. Y los griegos llegaron a tener una influencia muy grande en Israel. Ahí surgen los fariseos, surgen los saduceos, surgen movimientos que nosotros ubicamos muy bien a raíz de eso. Y la cultura griega se hizo tan importante para los israelitas, por eso estaban los helenistas, todos ellos, digo, hoy no hay chance de verlo por el tiempo, pero es muy interesante ver cómo esa influencia fue tan fuerte en Israel. De hecho,
hoy sabemos a ciencia cierta que Pablo citó a 3 filósofos griegos en sus cartas. O sea, de ese tamaño era la influencia griega en los israelitas, ¿no? Entonces, cuando tomamos la letra alfa y omega, lo que estamos haciendo es tomar la primera y la última letra del idioma más importante del mundo conocido, que eran los griegos. Es como si hoy nosotros quisiéramos dar un ejemplo y tomáramos letras en inglés, claro, son las mismas que en español, ¿verdad? Pero es como querer tomar las letras más importantes del idioma más dominante del mundo conocido en aquel lado del mundo, obviamente. Entonces, es dejarnos ese mensaje en un idioma universal. Es como si nosotros quisiéramos escribir una carta que todo el mundo entendiera. Tenemos que hacer en inglés, porque es el idioma universal para nosotros en nuestro siglo y en nuestra cultura. Por eso es que se utilizan estas 2 letras, porque era una forma de decir, esto es universal, no solamente es para los israelitas, no solamente es para los judíos y no solamente es una promesa para este tiempo, sino es una promesa para todos en todos los tiempos. Así es, porque ahorita vamos a ver que el decir el alfa y omega, en nuestro versículo con el que iniciamos, está diciendo el que es, el que era, el que ha de venir. Está hablando de todo lo que es el tiempo, tiempo pasado, tiempo actual, el presente y tiempo futuro. Dios es eterno, habla de eternidad y termina diciendo el que ha de venir, el todopoderoso, el eterno. Tenemos un Dios eterno, o sea que siempre ha existido, existe actualmente y va a existir por los siglos, o sea, siempre. Y a lo mejor alguien dirá, pero ¿cómo? El principio y el fin tiene Dios el principio y fin, ¿no? Sino que más bien es el principio de lo que fue la humanidad, el fin de lo que será la humanidad, pero sin embargo Dios es eterno y los que le tenemos viviremos con Él eternamente, con el Dios Todopoderoso. Exacto, que es muy interesante justamente eso, porque esta idea de que Él es el alfa y el omega, en realidad lo que nos está intentando decir no es que Él nació antes que todos y se va a morir después de todos, ¿verdad? En realidad no nos está intentando decir eso, nos está intentando decir que Él existe desde antes de que haya tiempo y un día dejará de haber tiempo, dejará de existir las cosas como nosotros las entendemos, pero Él seguirá siendo el mismo. Por eso es que nosotros, por ejemplo, podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 1, posiblemente uno de los que más conocemos, que nos gusta la Biblia, y es el que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que nos recuerda justamente eso, de que aún desde antes de que hubiera tiempo, aún desde que antes de que hubiera mundo, de que hubiera sistema planetario, incluso de que hubiera universo, y eso que entendemos que los científicos nos datan de miles de millones de años y el Big Bang, y antes de todo eso, ya Dios estaba. Él ya era Dios porque no hubo una mamá Dios que tuvo un hijo Dios, se casó con un papá Dios, tuvieron un hijo Dios, dice que nos está rigiendo a nosotros. Él siempre ha estado. Claro, para nosotros, en nuestra mente finita, como la tenemos limitada por muchas cosas, es un concepto que nos cuesta mucho trabajo entender, pero la escritura es clara acerca de lo que enseña. Ahora, no solamente entendemos con esto que Él ha estado, porque eso es lo primero que nosotros entendemos, ¿no? Dios siempre ha estado, pero esta palabra, el alfa y el omega, el todopoderoso, que justamente leíamos en Apocalipsis 1:8, nos deja muy claro que Él no solamente ha estado, sino que siempre ha estado en control, sino de que Él siempre ha reinado desde antes de que hubiera tiempo, desde antes de que hubiera universo, reina hoy y seguirá reinando después de que el universo deje de existir y los planetas dejen de existir y nuestro sol se haya congelado y ya no haya planeta. Él seguirá siendo Señor. Él seguirá reinando y por eso nosotros, fíjense, en el Salmo 92 encontramos un texto muy interesante y desde el versículo 1 se los leo porque nos recuerda muy bien esta parte para que veamos que el hecho de la eternidad de Dios no está solamente en el tema del Apocalipsis, sino aún desde el Antiguo Testamento ya sabían esta parte de la eternidad de Dios. Y el Salmo 92, el versículo 1 nos dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación.
Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan los hijos de los hombres. Y lo dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Entonces vemos cómo desde los Salmos, incluso desde Génesis 1:1, nos está hablando de que Dios trasciende el tiempo, de que Dios trasciende la creación y Dios trasciende todo lo que con nosotros conocemos, todo lo que entendemos, todo eso lo trasciende Dios. Así es, y pues este nombre de yo soy el alfa y el omega, podemos ver cómo abarca tanto, abarca de que saber de que Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios es soberano, que está todo bajo su gobierno, su soberanía, y ahorita lo que acabas de leer, de que es un Dios de generaciones. Y cuando Dios viene y nos da una promesa, nos dice que va a hacer la obra en nosotros, en nuestra familia, el tiempo para el cumplimiento de la promesa que Dios te da no se limita a nada más a nuestro tiempo. A veces pensamos, ay, es que ya pasaron tantos años y Dios no ha cumplido. Vemos que no, que es un Dios de generaciones. Y cuando Dios dice que nos va a bendecir a nosotros, va a bendecir nuestra familia, que nuestra familia va a ser prosperada y nos da promesas, esa promesa se cumple no siempre en nuestro tiempo. Vemos la vida de Abraham. Abraham, Sí. Dios le dijo que iba a ser de él una gran nación y él no vio a la gran nación, nada más vio pues a Isaac, a su hijo y a este Ismael, ¿verdad? Pero el hijo de la promesa era Isaac y a él nada más vio a uno. Y sin embargo, Dios ahorita cumplió, podemos ver que Israel es una gran nación y vemos eso, que lo que es, yo te animo, les animo que ahorita que está iniciando este año nuevo, luego a veces escribimos nuestros propósitos, escribe, pídele a Dios que te dé visión, que te dé una palabra para este año en específico y créela, o sea, sobre esa palabra empieza a orar, empieza a creer y va a haber cosas que Dios te va que va a prometerte, te va a dar y yo sé que muchas las vas a ver y a lo mejor habrá otras que no vas a estar viendo. Sin embargo, Dios no se limita a nuestro tiempo. Dios es un Dios de generaciones y seguirá obrando, o sea, obrando a través de nuestras generaciones y eso es algo increíble. O sea, increíble tener ese Dios que todo está bajo su soberanía y nada se le sale de control. Aún nuestro tiempo, cuando termine, ahí Dios seguirá obrando. Exacto, porque en realidad eso es justamente lo que significa ser alfa y omega, como lo acabas de decir, ¿no? Y la manera en que yo lo entiendo, y creo que nos puede ayudar un poquito a muchos de nosotros a entenderlo, es cuando se escribió el Apocalipsis, dice, es el alfa y el omega, es como si nosotros hoy en nuestro español dijéramos, es que Él es Dios desde la A a la Z. Es decir, todo lo que conocemos y todo lo que entendemos está adentro de eso, ¿no? Todo, 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 todo. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Porque si Él está desde la A hasta la Z, la pregunta que empieza a ser importante para nosotros es, pues, ¿dónde estamos nosotros entonces, no? Entonces nosotros entendemos que estamos en medio mejor más pegadito para un lado, o como lo quieras ver. Pero al final del día estamos en medio. Estamos entre la A y la Z. ¿Por qué es importante decir, pues yo estoy en medio? Porque la verdad es que nosotros hoy tenemos evidencias a través de su palabra y a través de todo lo que hemos conocido de que Dios hasta el día de hoy ha cumplido todas sus promesas. Todas. No ha habido una sola que no se haya cumplido, por lo menos en el tiempo que tuvo que haberse cumplido. Tenemos una serie de promesas que están pendientes de cumplirse, pero no porque se le haya hecho tarde a Dios, o porque ya se le olvidaron, o porque no pudo, sino simplemente porque no ha llegado el tiempo. En el caso de la segunda venida, el rapto de la iglesia, muchos temas que leemos en Apocalipsis, porque no ha llegado el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos certeza de que todo lo anterior se ha cumplido, podemos tener certeza de lo que está pendiente, con toda certeza se cumplirá, con toda certeza.
Eso a nosotros debe darnos mucha confianza porque al final del día podemos descansar en la verdad de que Dios siempre ha sido Dios, siempre ha estado en control, siempre ha reinado, hoy es Dios, hoy está en control, hoy reina y por la eternidad seguirá siendo Dios, seguirá estando en control y seguirá reinando. A mí eso me anima mucho porque entonces yo puedo voltear a ver la escritura y yo puedo ver cómo, así como estuvo con Noé a través del diluvio y lo estuvo guardando y lo estuvo cuidando, a mí me cuidará, a mí me guardará. Aun y cuando en el mundo todo el mundo esté perdiéndose, que gracias a Dios no es así, porque tenemos una iglesia que crece y crece día a día, una iglesia en todo el mundo que crece y crece, pero aún y cuando yo vea que todo el mundo se está cayendo a pedazos, yo puedo descansar que así como en su momento guardó a Noé, me va a poder guardar a mí. Así como en su momento él pudo sostener a Abraham cuando lo sacó de casa de su padre, de su parentela, a mí me podrá sostener, no importa el desierto que yo esté atravesando, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, no importa que yo esté rodeado de gente que no está honrando a Dios con lo que hace, con lo que dice, con nada. Dios encontrará la forma de guardarnos a cada uno de nosotros, así como Él estuvo con Moisés y lo ayudó para sacar al pueblo de Israel y hizo prodigios, hizo señales, mandó las plagas, abrió el mar, mandó una nube, mandó fuego, mandó agua, mandó maná para poder guardar a Israel y al pueblo. Así Dios con nosotros hará lo que tiene que hacer para librarnos, aun y cuando pareciera que es el reino. En aquel entonces, recuerden, Egipto era el reino más poderoso y a Dios le tomó un hombre para doblegar a todo un imperio en ese entonces, ¿no? Y si Dios pudo doblegar a todo un imperio porque Dios estaba con Moisés, el saber que Dios está conmigo y que me va a llevar a través de las pruebas y que puede abrir un mar delante de mí y que puede tener una nube y puede tener fuego y puede darme maná y puede darme agua, a mí me anima porque es el mismo Dios el que estuvo con Moisés, es el mismo Dios que hoy está conmigo y como veíamos en el Salmo cuando dice de generación en generación, es el mismo Dios que estará con mis hijas y estará con mis nietos. Y bueno, yo creo que Dios va a regresar mucho antes, pero aún y cuando tuviera nietos y bisnietos y tataranietos, es el mismo Dios todopoderoso el que estará con ellas. Así es, y aquí yo me pongo a pensar, o sea, qué importante el ahorita, como hijos de Dios, el estar hablando acerca del Señor, de quién es Dios en nuestra vida y saber que Él es el alfa y el omega, o sea, que siempre va a ser Dios, no es un Dios nada más de los antepasados o nada más de ahorita, no, sino que Dios habita siempre, es eterno. Y ahorita lo que decía Ricardo, o sea, imagínate que Dios todavía no regrese y termine nuestros tiempos y nuestra vida aquí en la tierra muramos y años posteriores cuando estemos delante del trono, o sea que encontremos ahí una multitud de que, ay, soy tu bisnieta, o sea, Ah, familias está padre que eso. no hemos conocido Ah, bueno. y saber que esa promesa, ay, pues esa promesa ahí sigue. Y, y hay una palabra que tengo que está en el Salmo 48 13 14 que dice así, para que lo cuentes a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y saber esto, que aunque terminen nuestros días aquí en esta tierra, Él va a estar con nosotros aún en ese momento, más en la muerte y más allá. O sea, nuestra vida no se acaba cuando nuestro cuerpo muera, puesto que Él nos ha dado vida eterna y tenemos vida eterna en Jesús, en el principio y el fin, el que siempre va a reinar en el eterno y Él va a estar con nosotros. Por eso dice que es importante que sepamos esto, que Dios va a trascender a través de nuestras generaciones
Y ahorita también lo que estamos invirtiendo en nuestras generaciones va a dar fruto y va a continuar a nosotros, como decía Ricardo, nosotros estamos dentro de hay que ubicarnos dentro de un momento, de un tiempo, ejemplificando el abecedario, va a ser nuestro momento que vamos a estar aquí, pero mientras Jesús no venga, va a continuar la generación y esa generación necesita que escuche de el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios en quien creemos y es algo que wow, qué increíble, ¿no? Ver que tenemos ese Dios soberano, ese Dios eterno, el principio, el fin, el alfa y el omega. Exacto. Y ya para ir cerrando temas, amigos, eh, el resumen con el que nosotros debemos quedarnos es, Él es el alfa y el omega, lo que es el tema, pero eso para nosotros significa que podemos por siempre descansar y confiar en Él. Él trae salvación para nuestras vidas hoy, esa salvación nos alcanzará para mañana y para la eternidad. Él nos amó desde antes de que el mundo fuera, nos ama hoy y nos va a seguir amando el día que este mundo deje de ser. Él provee una salvación y un perdón para nuestros pecados desde el primer pecado que cometimos, nos perdona por los del día de hoy y nos va a perdonar por los pecados de hasta el día que muramos, si es que nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón, nos arrepentimos y creemos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador por la eternidad. Eso es la confianza que nosotros podemos tener. Más allá de los ejemplos que nos puedan llenar de ánimo y de motivación en todo momento, nosotros en lo que debemos descansar es en la verdad eterna de que Él es Dios por los siglos y de que si Él es Dios por los siglos, Él reina en todo momento y tiene dominio y tiene control de cualquier situación que nos haya pasado, que nos esté pasando y que nos vaya a pasar. No importa que yo un día tenga 90 años y tenga un problema, yo puedo confiar en que Dios seguirá estando en control, seguirá reinando y seguirá siendo Dios aún en ese tiempo. Entonces, vamos a despedirnos orando, amigos, por favor. Y bueno, déjenme orar por ustedes. Señor, te damos gracias por la oportunidad de recordar que tú eres el Alfa y el Omega, que tú estás con nosotros desde el principio y hasta el fin. Tú has sido Dios desde antes de la creación, hoy eres Dios y lo seguirás siendo aún y cuando los cielos y la tierra pasen, aún y cuando este mundo como lo conocemos y lo entendemos desaparezca y vivamos, como decíamos en Apocalipsis, en un nuevo mundo, con un nuevo cielo, donde ya ni siquiera necesitemos un sol porque tú estarás alumbrando. Ahí tú sigues siendo Dios. Te pedimos, Padre, que este año que inicia para nosotros en nuestras transmisiones, recordemos que tú eres Alfa y Omega y que no importa lo que venga para nosotros más adelante. No importa si sea bueno o malo, no importa el tamaño, la dimensión, no importa nada, porque tú estarás ahí. Y estarás ahí siendo Dios, reinando y estando en control. Te pedimos, Padre, que cada una de las personas que esté escuchando en este momento este programa, tú puedas traer confianza y puedas traer paz a sus corazones al entender esta verdad. Tú eres Dios por siempre y nunca ha habido nada que escape de ti. Hoy no lo hay y nunca habrá nada que escape de ti, Señor. Te pedimos que con esa confianza podamos vivir este año en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amigos, nos da mucho gusto. Nosotros somos Miriam Torres y Ricardo Ortega, o Miriam Ortega, Ricardo y Miriam Ortega. Y nos da mucho gusto saludarles desde este programa, que te conozcan a ti, que se transmite, gracias a Dios, a través de Busco en Ti Radio Online, Y recuerda, conócelo. a través de su palabra. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Gusto en verlos.